Todos sabemos lo que es la hormona llamada cortisol. Es una hormona a la que vos reconoces como que está asociada al estrés y que es dañina cuando aumenta de manera crónica. El problema es realmente entendés cómo funciona y realmente entendés la implicancia de que esta hormona esté elevada de manera rutinaria en tu vida cotidiana. Bueno, hoy vas a verlo y vas a entender cómo funcionan los diferentes mecanismos que tiene esta hormona para generar daño en tu cuerpo y cuáles son las herramientas que vos puedes utilizar para bajarla de manera natural. Lo primero que tenés que hacer es entender cómo funciona la hormona de manera natural. Está hecha para hacerte sobrevivir, no para arruinar tu calidad de vida. Cuando vos normalmente estabas en la sabana en África y te perseguía un depredador, un león o el animal que fuere, vos corrías para escaparte de esa amenaza. Ese aumento momentáneo de cortisol y de adrenalina te ayudaban a escaparte más rápidamente de esta amenaza, y por haber hecho este ejercicio, esta descarga metabólica, esta actividad simpática en tu organismo, como recompensa, una vez que vos habías terminado esta actividad y te habías escapado efectivamente de la amenaza, el cortisol bajaba. El problema es que hoy en tu vida cotidiana vos te encontrás con situaciones que te aumentan el cortisol de manera no natural, como por ejemplo vos te peleas con un colega en la oficina o tenés algún inconveniente con tu mujer, y lo que termina sucediendo es que elevás los valores de cortisol que vos tenés en sangre y los mantenés elevados durante un plazo de tiempo largo porque no haces ningún tipo de ejercicio. Entonces te encontrás 10 horas adelante de una computadora trabajando después con valores elevadísimos en sangre, que son los que obviamente van a llevar a que vos hagas daño crónico a medida que pasa el tiempo, siempre manejando estos valores elevados de cortisol en sangre. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en tu organismo? El cortisol a corto plazo tiene beneficios en su aumento. Si no entendés cuáles son los beneficios, te voy a dejar el link en la descripción para el video de Wim Hof y que puedas ver cómo puede beneficiarse tu cuerpo de aumentar por un breve periodo de tiempo la cantidad de cortisol que vos tenés en sangre a través de hacer un método de entrenamiento específico. El problema es que la gente lo tiene elevado de manera crónica, en un largo periodo de tiempo, y esto obviamente va a generar daños en tu cuerpo. En primer lugar, lo que va a hacer es disminuir, cuando está aumentado de manera crónica, tu sistema inmune, la capacidad de respuesta de tu sistema inmune. ¿Qué implicancias tiene esto a largo plazo? Bueno, te hace mucho más propenso a enfermedades como el cáncer o enfermedades autoinmunes que van necesitando previamente, antes de que existan, necesitan para aparecer estas enfermedades un deterioro del sistema inmune crónico como para poder manifestarse en tu cuerpo gracias a el desarrollo de la enfermedad, tanto en una enfermedad autoinmune en donde mi sistema inmunológico, mis defensas, fallan en el reconocimiento de qué es mío y qué no es mío y empiezan a atacar a células que son propias de mi organismo, o en una situación como el cáncer en donde falló el reconocimiento de qué células estaban enfermas y qué células no, y de la destrucción posterior que debería haber tenido lugar si yo hubiera tenido un sistema inmune hábil y fuerte. ¿Cómo puedo ver esto en mi organismo y cómo puedo evaluar síntomas o características que tiene la dinámica de este aumento crónico de cortisol? El ejemplo típico son las situaciones de estrés que vos tuviste y que seguramente todas las personas que están viendo este video pueden reconocer en su experiencia. Tanto si rendiste algún examen importante cuando estabas estudiando una carrera universitaria, o si tuviste una situación de trabajo importante, o una situación muy conflictiva o traumática a nivel familiar o a nivel de relaciones interpersonales, te encontrás con un esquema que es el siguiente. Tenés un proceso que requiere alto nivel de estrés para ser atravesado. Una situación como puede ser un examen es típica para entender este ejemplo. ¿Por qué? Porque vos estás manejando altos niveles de ansiedad y altos niveles de cortisol en sangre hasta que vos rendís este examen. Una vez que terminás con el examen, te encontrás con una situación que todo el mundo que tuvo esta experiencia reconoce, que es que venías razonablemente bien sosteniendo tus síntomas, pero una vez que terminó el proceso de estrés, caes enfermo. Esto es un ejemplo clave de cómo funciona el estrés y el cortisol en tu organismo. ¿Por qué? Porque al suprimir el funcionamiento de tu sistema inmune, lo que hacen es inhibir los síntomas de inflamación y de enfermedad que vos estás generando, a pesar de que vos no sentís nada, tu cuerpo está gestando una enfermedad. El problema es que justamente como tenés alto nivel de cortisol en sangre, el cortisol es antiinflamatorio, vos decís, perfecto, no siento nada.
En el momento en el que baja el estrés, tu sistema inmune aumenta y empiezan a aparecer los síntomas de esta gripe que estaba gestando o de esta enfermedad más grave que estaba gestando y que en general se da después de una situación de alto nivel de estrés, tanto si es traumática como si es un requerimiento profesional o estudiantil. Este es un ejemplo básico que sirve como para poner en manifiesto cómo funciona el estrés en tu organismo. Eso no significa que todo el estrés es malo. Existen dos tipos de estrés muy diferentes. Ambos conllevan un aumento del cortisol, pero el eustrés, que es el buen tipo de estrés, es un estrés al que vos reconoces como desafío, y esta es la diferencia está en tu percepción de este estrés. El estrés que vos reconoces como desafío tiene un aumento de cortisol, pero por un periodo muy breve de tiempo, mientras que el distrés, que es el estrés que todo el mundo reconoce como el típico estrés dañino, es un estrés que tiene un aumento crónico de cortisol en sangre. Entonces, ¿cómo puedo medir el funcionamiento de este estrés y la manera en la que mi cuerpo va a lidiar con este estrés? Bueno, lo que tenés que entender es que el cortisol se produce en un lugar de tu cuerpo llamado glándula suprarrenal. Son unas glándulas que están encima de los riñones y que se dedican a producir adrenalina, noradrenalina, cortisol y varias otras hormonas y neurotransmisores. El punto es que si yo tengo una buena producción de cortisol, mi cuerpo tiene que aprender a lidiar con el efecto negativo del cortisol. Y esto se genera reduciendo la actividad simpática que existe en tu organismo. Ahora, ¿cómo medimos cuán bien lidia nuestro organismo con el cortisol? Porque es fácil medir el cortisol en sangre, pero muchas veces vos te encontrás con personas a las que le haces un análisis de cortisol en sangre, no tienen valores altísimos, pero tienen una mala capacidad para lidiar con ese cortisol. Entonces, ¿cómo medimos la actividad del organismo para evaluar cuán bien o cuán mal mi organismo es capaz de lidiar con este aumento de cortisol y este aumento de la actividad simpática? Bueno, se hace con una técnica que tiene que ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es el plazo variable de tiempo que existe entre latido y latido, y lo sorprendente de esto es que mientras mejor funcione la capacidad de tu organismo de disminuir la actividad simpática y de aumentar la parasimpática, o sea, bajar el estrés, bajar la ansiedad y responder automáticamente a esto, aumentando lo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, más capaz vas a ser no solo de lidiar con el estrés, sino de disminuir tus adicciones. Es tan importante este efecto a nivel de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que hoy se usa en algunos centros de adicciones como parámetro para evaluar la chance que vos tenés de hacer una recaída y una vez que vos tratás de superar una adicción. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se mide extremadamente fácil, es simplemente medir cuán variable es el tiempo que hay entre un latido y otro latido a nivel cardíaco. Obviamente, si vos nunca escuchaste esto y me decís, bueno, claramente tener algo que aumente la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a ser bueno porque me va a ayudar a lidiar con el estrés en mi organismo, me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo mejoro esta variabilidad de la frecuencia cardíaca? Y la respuesta es extremadamente simple. Además de todo esto, es muy importante el hecho de que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, justamente por esta relación que tiene con la tendencia de bajar el estrés y de ser un parámetro de respuesta a ver cuántas chances tengo o no de tener una recaída en una adicción, va a ser un muy buen parámetro de cuán intensa o cuán capaz es tu fuerza de voluntad. ¿Cómo la mido y cómo la aumento? Lo mido muy fácil con un electrocardiograma y además lo puedo aumentar si hago procesos de respiración más lentos que obligan a mi cuerpo a aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo que hago es inhalar durante 10 segundos y exhalar durante 10 segundos. Este proceso largo y continuo lo que hace es rápidamente aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en casi un 30%. Lo que estás haciendo es simplemente alargar los procesos normales, que serían de respiración, de inhalación y exhalación, a un plazo de 10 segundos cada uno. Eso solo ya aumenta 30% la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Con lo cual ya tenés una ayuda extra cada vez que vos tengas una situación de baja fuerza de voluntad. Si es la primera vez que escuchás este concepto y entendiste que lo podés mejorar de una manera tan simple como esta, te invito a que te suscribas al canal si no estás suscrito ya, porque todas las semanas va a haber videos como este y a que le pongas me gusta al video. Ahora vamos a ver cuáles son las cosas que vos tenés que mejorar para bajar el impacto del cortisol en tu organismo y para bajar efectivamente los niveles de cortisol en sangre. El primer factor más importante que vos tenés para la reducción del estrés es aumentar tu calidad de sueño. La calidad de sueño es clave porque no estamos hablando de horas totales de sueño, estamos hablando de los niveles de profundidad, de descanso que tiene mi cuerpo durante el sueño.
¿Por qué? Porque si fuera una cuestión de horas de sueño, yo puedo simplemente tomar una medicación como un clonazepam, un Alplax, un Somit. Todas estas drogas lo que hacen es aumentar el tiempo que hay de fases específicas del sueño, pero no mejorar la calidad del sueño en sí. Siempre dan un sueño que es antinatural como producción. Si no sabes cómo mejorar la calidad de sueño, te voy a dejar el link en la descripción para el video sobre calidad de sueño, para que puedas ver pautas extremadamente simples que no requieren fuerza de voluntad para mejorarlo. El punto es el siguiente, que es cuando mejora la calidad de sueño, inmediatamente vemos una correlación con una reducción de los valores de cortisol en sangre, y esto es importantísimo para mantener a largo plazo valores elevados de hormona de crecimiento. Que si vos sabés o estuviste viendo mis videos hasta ahora, sabés que la hormona de crecimiento es clave para un buen envejecimiento y para el rejuvenecimiento de los tejidos. Ahora, obviamente, si te digo que es clave para el rejuvenecimiento de los tejidos y que va a aumentar mientras disminuye el cortisol, obviamente va a ser el segundo factor más importante que vos vas a tener para reducir el cortisol. ¿Cómo vas a aumentar la hormona de crecimiento? Bueno, la hormona de crecimiento tiene un montón de cosas que puedes hacer para aumentarlas. En primer lugar, puedes hacer ejercicios de intervalos de alta intensidad. En segundo lugar, puedes hacer ejercicios de fuerza. En tercer lugar, puedes hacer ayuno intermitente. Todas estas cosas son cosas que tienen un montón de beneficios, aparte de los beneficios de la reducción de cortisol, pero conllevan a un aumento de los factores de crecimiento como la hormona de crecimiento y a una reducción de otros factores que también son de crecimiento, pero de crecimiento tumoral, como el IGF-1, que es un factor de crecimiento que está asociado a la insulina y que no es para nada beneficioso en valores altos a largo plazo. El tercer factor clave para la reducción del cortisol es la exposición al sol y la cantidad de vitamina D. Y esto es muy importante porque el orden real de esto es primero ingiero vitamina D y luego me expongo al sol. Uno de los errores más comunes a nivel conceptual para la gente es concebir que si yo me expongo al sol una buena cantidad no voy a tener valores de déficit de vitamina D. Y lamentablemente esto no sucede en ese orden. Existen varios tipos de vitamina D, desde D1 hasta D4, y la activación de la vitamina D para transformarla en la vitamina llamada D4 sucede de D3 a D4 gracias al sol. Pero si yo no tengo la materia prima, o sea, si yo no tengo buen valor de D3, que es la que medimos en general en sangre en un análisis, no voy a tener nada que activar al sol. El problema más básico con respecto a la vitamina D es que los valores nutricionales recomendados son cada vez mayores. ¿Qué quiero decir con cada vez mayores? Bueno, que inicialmente si vos ves una guía vieja de nutrición, te recomendaban unas 1000 unidades internacionales de vitamina D diarias. Sin embargo, los estudios más aceptados a nivel científico están hablando de unas 5000 unidades por día y hay nuevos estudios hechos en la Universidad de California que apuntan a entre 9400 y 9600 unidades internacionales de requerimiento diario en personas con algunas enfermedades. Esto es importante ¿por qué? Porque no es lo que consumimos normalmente cuando suplementamos vitamina D. Entonces no alcanza ni siquiera la suplementación normal, esa que vos tomás cada 15 días o cada mes en forma de ampolla, para normalizar los valores de vitamina D que vos deberías estar manejando en un análisis de sangre. La otra complejidad de todo esto con respecto a lograr bajar el cortisol con respecto a la vitamina D es el factor que tiene que ver con la medición en sangre. ¿Por qué? Porque muchas obras sociales, por lo menos en nuestro país, por lo menos en Argentina, están permitiendo una sola medición anual. Esto es un problema grave porque si yo tengo un valor bajo en sangre a principio de año y empiezo a tomar vitamina D, no sé cuándo me excedí ni si llegué siquiera a los valores que yo debería normalmente llegar. Esto obviamente va a llevar a un problema que es el desconocimiento de si yo estoy manejando valores correctos o no en sangre de vitamina D, tanto para déficit como para exceso, porque los dos conllevan su problemática. El cuarto factor que vos podés utilizar para bajar el cortisol en sangre tiene que ver con el consumo de potasio. El potasio es una sustancia que es un mineral que nosotros adquirimos normalmente a través de un montón de vegetales en nuestra ingesta y que consumimos en déficit. Normalmente el ser humano antes consumía unas 7 a 10 veces la cantidad de lo que está consumiendo hoy en día de potasio. Obviamente esto conlleva una consecuencia de déficit a largo plazo y además el problema grave que tiene es que el potasio ayuda a la conductividad eléctrica de tu cuerpo. La gente muchas veces piensa en química, piensa en qué debo comer para estar sano, por ejemplo, en términos de nutrientes, en términos de vitaminas, en términos de minerales, y se olvida de que el cuerpo, además de tener una maquinaria química, funciona de manera eléctrica
previo a esta activación química. Entonces el potasio es clave para un sector de tu cuerpo que se llama bombas, para un producto que existe en tus células que se llama bomba sodio-potasio, y es clave para la producción de energía, para la producción de ATP. ¿Cuál es el problema más importante con respecto al potasio? Obviamente que lo consumimos en baja cantidad y que nadie consume sus 7 a 10 porciones de vegetales diarios como para alcanzar la cantidad de potasio necesario. Y esto es clave porque el potasio, además de ayudarte a reducir el cortisol y además de ayudarte a activar este sistema eléctrico, lo que hace es ayudarte a ir de simpático a parasimpático. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque mucha gente empieza a encontrarse con conceptos o con consejos como: si tienes adicción a hidratos de carbono, usa el potasio porque probablemente tengas un déficit de potasio o un déficit de L-triptofano, que es un aminoácido, y son dos cosas que yo puedo suplementar de manera muy fácil que me reducen la adicción a los hidratos de carbono. Entonces es clave por varios aspectos diferentes el potasio y vas a obtener varios beneficios extras además de la reducción del cortisol suplementándolo o consumiéndolo en valores suficientes en tu organismo. Tened presente que la mayoría de nosotros lleva demasiado tiempo del día en actividad simpática y no en parasimpática, con lo cual ayudar a rebalancear esto es importantísimo. Y si el potasio te ayuda, es clave para esto. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros utilizamos mecanismos parasimpáticos para reducir la ansiedad y el miedo, que son situaciones simpáticas. ¿Como cuáles? Bueno, como por ansiedad, el comer activa la digestión, que es un proceso parasimpático. Entonces automáticamente aumenta el parasimpático y yo me relajo y bajo la actividad simpática. Obviamente a largo plazo pago el precio de estar sobreingiriendo alimentos, sobre todo si ingiero hidratos de carbono de mala calidad. La quinta herramienta que puedo utilizar es una herramienta que me parece mucho más útil que las demás porque es mucho más fácil de hacer y puedo hacerlas varias veces por día, que es activar los puntos que existen en tu organismo para la activación parasimpática. En general, en digitopuntura se utilizan los mismos puntos que en acupuntura, pero sin agujas, en donde yo puedo activar puntos del meridiano de riñón para estimular la actividad parasimpática de mi sistema digestivo sin haber hecho la ingesta. Entonces, si yo sé que como porquería porque tengo ansiedad, puedo básicamente activar el mismo mecanismo con digitopuntura simplemente haciendo masajes en varios puntos del meridiano de riñón. En mi experiencia personal, el que más resultado da es un punto que se encuentra 2 centímetros para afuera y 2 centímetros por debajo del ombligo, masajeándolo simplemente de manera profunda con los pulgares. Una buena cantidad de tiempo vas a sentir un poco de incomodidad y esto es lo que hace que vos estimules el plexo que existe a nivel de intestino delgado, o sea, las redes neuronales que existen a nivel de intestino delgado, que automáticamente activan el parasimpático. Y como extra, si estás teniendo una dificultad muy importante con respecto a la cantidad de cortisol que vos tenés en sangre o a la situación de estrés que vos sabés que estás pasando en este momento y que por más que no lo midas, sabés que conlleva a un alto valor de cortisol en tu organismo, te recomiendo que consumas o suministres o suplementes con B1 y citrato de calcio, porque lo que van a hacer es ayudarte a sostener valores más bajos de cortisol en sangre y a no pagar un precio tan elevado a largo plazo gracias a ese aumento de cortisol. Todas estas herramientas son herramientas que no cuestan fuerza de voluntad, son herramientas fáciles de llevar a cabo y son herramientas que hacen la diferencia entre que vos te mueras a los 70 de una ACV y vivas hasta los 95 sin síntomas.